Buenas tardes, Padre Obispo. Buenas tardes, Sor Cristina. Qué bueno reunirnos nuevamente. Un saludo a todos los que nos sintonizan a esta hora de las 3 de la tarde, luego de Rosario a la Divina Misericordia. También los que se unen a través de las redes sociales, Facebook Live y el canal de YouTube de Católica Radio 88.9 FM. Especialmente ese grupo de fans que usted tiene, que tiene un club que se llaman las del 8. Las del 8. Pues son de 80 años para arriba. Ay, esas de ese fan club. ¿No será por usted, padre? También. Ah, que gozan muchísimo, dicen, que están bueno. aprendiendo mucho. Así que un saludo cariñoso a todas las del club del 8. Muy bien, saludos a todas y esperamos que continúen, ¿verdad?, en este caminar con nosotros, pasito a pasito. Vamos pasito a pasito, propio para las del 8. Ah, esa está buena, esa casi pegó. 8 y 8. Así que vamos a pedirle al Señor, ¿verdad?, con esta oración de la etapa de la unidad, al Espíritu Santo que nos ayude para seguir compartiendo con ustedes desde el Catecismo de la Iglesia Católica. Ven, Espíritu Santo. Purifica la iglesia, renuévala. Impúlsala, transfórmala. Únela. Para poder responder a la misión. Amén. Santa María de Guadalupe. Ayúdanos a ser discípulos misioneros. San José. Ayúdanos a ser discípulos misioneros. San Juan Diego. Ayúdanos a ser discípulos misioneros. Beato Carlos Manuel. Ayúdanos a ser discípulos misioneros. Nos encontramos en la cuarta parte del Catecismo de la Iglesia Católica, que tiene que ver con la oración en la vida cristiana. Y en el programa de ayer estábamos compartiendo este primer artículo que tiene que ver en el Antiguo Testamento, ¿verdad?, sobre esta revelación de la oración que nos habla, ¿verdad?, nos va adentrando en el misterio de tantos hombres importantes en este caminar. Como vimos la creación como fuente de la oración, la promesa y la oración de la fe. Y luego entonces fuimos viendo a Moisés, David, Elías y tantos otros que se mencionaron, ¿verdad?, para este proceso de este caminar en la fe desde la oración. Y vamos entonces a dar lectura a este numeral 2584 con el que cerramos el programa de ayer para entonces introducirnos en el programa de hoy. A solas con Dios, los profetas extraen luz y fuerza para su misión. Su oración no es una huida del mundo infiel, sino una escucha de la palabra de Dios. Es a veces un debatirse o una queja, y siempre una intercesión que espera y prepara la intervención del Dios Salvador, Señor de la historia. Un hermoso número donde el Catecismo nos recuerda lo importante de estar a solas con Dios, imitando a los profetas, porque es precisamente de ese encuentro en soledad donde ellos se nutren y extraen luz y fuerza para la misión. La oración no es una huida del mundo infiel, sino una escucha de la palabra de Dios. Escucha que ilumina, escucha que da fuerza en medio de un mundo infiel, escucha que se convierte a veces en debate, en queja, pero siempre en una intercesión que espera y prepara la intervención de esa acción salvadora de nuestro Dios, porque Dios no falla. Los salmos, oración de la asamblea. Ahora teníamos entonces personas, templo, en el templo sacrificios, ofrendas y tal, pero hay unos cánticos que recoge la Sagrada Escritura, sobre todo en el libro de los Salmos, que son 150 canciones que desde la historia que va narrando la acción de Dios en el pueblo, bendicen a Dios por su presencia. Desde David hasta la venida del Mesías, las Sagradas Escrituras contienen textos de oración que atestiguan el sentido profundo de la oración por sí mismo y por los demás. Los salmos fueron reunidos poco a poco en un conjunto de 5 libros. Los salmos o alabanzas
son la obra maestra de la oración en el Antiguo Testamento. Obra maestra, porque recogen la historia del pueblo precisamente en música. La acción de Dios en su pueblo a través de personas concretas en música. Lamentos, esperanzas, sufrimiento, gratitud, en fin, todos los sentimientos del ser humano hecho canción. Los salmos alimentan y expresan la oración del pueblo de Dios como asamblea, con ocasión de las grandes fiestas en Jerusalén y los sábados en las sinagogas. Por lo tanto, están compuestos para ser cantados en asamblea, en reunión, en grupo, en camino, en exultación, en lamentación, en fiestas de alegría y en fiestas de dolor. Digo fiestas de dolor porque el judío hace también del dolor una alabanza, una fiesta. Esta oración es indisociablemente individual y comunitaria. Concierne a los que oran y a todos los hombres. Brota de la tierra santa y de las comunidades de la diáspora, pero abarca a toda la creación. Fíjate qué interesante cómo hace síntesis, ¿no? Todo se incluye. La persona, la comunidad, la diáspora, los que forman parte del pueblo, la creación, en fin, acontecimientos, todo. Recuerda los acontecimientos salvadores del pasado y se extiende hasta la consumación de la historia. Hace memoria de las promesas de Dios ya realizadas y espera al Mesías que le dará cumplimiento definitivo. Los salmos recitados por Cristo en su oración y que en él encuentra su cumplimiento continúan siendo esenciales en la oración de la Iglesia. Interesante, ¿no? Hablan de Jesús, se cumplen en Jesús y la Iglesia continúa utilizándolos como, podríamos decir, oración esencial en ese diálogo con Dios. El Salterio es el libro en el que la palabra de Dios se convierte en oración del hombre. La palabra de Dios se convierte en oración. En los demás libros del Antiguo Testamento, las palabras proclaman las obras de Dios por los hombres y explican su misterio. En el Salterio, las palabras del salmista expresan, proclamándolas ante Dios, las obras de salvación. El mismo Espíritu inspira la obra de Dios y la respuesta del hombre. Cristo unirá ambas. En él, los salmos no cesan de enseñarnos a orar. Por lo tanto, se establece una red de comunicación, una red que teje una hermosa, podríamos decir, visión, realidad, la de un pueblo que camina, la de un pueblo que avanza, la de un pueblo que es guiado por Dios y el pueblo que a su vez responde, y responde desde la alabanza, desde la historia, desde la bendición. Las múltiples expresiones de oración de los salmos se hacen realidad viva tanto en la liturgia del templo como en el corazón del hombre. Tanto si se trata de un himno como de una oración de desamparo o de acción de gracias, de súplica individual o comunitaria, de canto real o de peregrinación, o de meditación sapiencial. Los salmos son el espejo de las maravillas de Dios en la historia de su pueblo y en las situaciones humanas vividas por el salmista. Un salmo puede reflejar un acontecimiento pasado, pero es de una sobriedad tal que verdaderamente puede orar con él los hombres de toda condición y de todo tiempo. Es interesante cómo los salmos inspirados por Dios unen generaciones, las pasadas, las presentes y las que vendrán, y todo en un hilo conductor. Es una oración a veces de desamparo, otras veces de acción de gracia, unas veces de súplica individual o comunitaria. Es un canto real del Rey, es un canto de peregrinación, es una meditación sapiencial, es una fiesta de boda,
es una fiesta de fraternidad. En fin, hay variedad. Y todo esto se convierte en himno de gratitud al Dios Altísimo. Hay unos rasgos constantes en los salmos: la simplicidad y la espontaneidad de la oración, el deseo de Dios mismo a través de su creación y con todo lo que hay de bueno en ella, la situación incómoda del creyente que en su amor preferente por el Señor se enfrenta con una multitud de enemigos y de tentaciones, y que en la espera de lo que hará el Dios fiel mantiene la certeza del amor de Dios y la entrega a la voluntad divina. Interesante, simples, sencillos, desde un deseo profundo de Dios, desde una respuesta humana en cada situación, en cada realidad, pero sobre todo descubrir ese amor abrazador de Dios, que en medio de las luchas, tentaciones, pecados incluso, no abandona, se mantiene firme. La oración de los salmos está siempre orientada a la alabanza, por lo cual corresponde bien al conjunto de los salmos el título de las alabanzas. Recopilados los salmos en función del culto de la asamblea, son invitación a la oración y respuesta a la misma. Aleluya, alabad al Señor. Agel significa alabanza, ¿no? Yahvé. Aleluya entonces significa alabad a Yahvé, alabad al Dios de la historia, alabad al Dios de la vida, alabad al Dios que es, que está, que viene, que acompaña, pasado, presente y futuro. ¿Qué cosa hay más agradable que un salmo? Como dice bellamente el mismo David: alabad al Señor, que los salmos son buenos. Nuestro Dios merece una alabanza armoniosa, y con razón. Los salmos, en efecto, son la bendición del pueblo, la alabanza de Dios, el elogio de los fieles, el aplauso de todos, el lenguaje universal, la voz de la iglesia, la profesión armoniosa de nuestra fe. Bella síntesis escrita por San Juan Damasceno, uno de los padres de la iglesia. ¿Qué cosa hay más agradable que un salmo? Aprender a rezar con ellos, degustarlos, saborearlos, detenernos en ellos, es entrar en una espiritualidad bíblica auténtica, desde la historia personal y comunitaria. Pausamos y volvemos ahorita. Somos tu emisora favorita. Católica Radio. Católica Radio. Católica Radio. Católica Radio. Católica Radio. Con el radio prendido con Católica Radio. Católica Radio en el 88.9 FM Isla y el 89.1 FM en el área oeste de Puerto Rico presenta el programa Por el Gozo de Vivir, con el lema La cercanía del ser humano ocurre cuando se enraizan al corazón Dios, acordes y versos, en una aportación educativa, religiosa y cultural. Te invito a que compartas conmigo El Quijote de otro tiempo, Javier González Rosado, poemas, música y pensamiento. Viernes de 8 a 9 de la noche, también por catolicaradio.pr.com y TuneIn Radio. Por el gozo de vivir. Omegos te invita a escuchar Atardecer Eucarístico todos los martes a las 6:30 de la tarde, porque todas mis fuentes están en ti. Escucha a las 6:45 de la tarde
la esperanza de los hombres, que nos invita a ser misioneros. Y porque somos bautizados y enviados, caminamos rumbo al Camp 6 a las 7:30 de la noche. Adentrémonos en el corazón del Papa al corazón de la familia a las 9 de la noche. Y nuestro descanso sea a la luz del Ave María a las 9:40 de la noche. Para Católica Radio, Omecos, comunicando la verdad. Te invitamos a que participes de la Santa Eucaristía, transmitida de lunes a viernes a las 7 de la mañana a través de Católica Radio 88.9, 89.1 FM, Facebook Live y católicaradiopr.com, desde el Oratorio Nuestra Señora de Guadalupe del Obispado en Ponce, Puerto Rico, presidida por el Padre Obispo Rubén Antonio González Medina. Te esperamos. Para que comiences tu día, El Mañanero. ¡Al campo nos vamos! ¡Oye! El Mañanero. El Mañanero con Yossi Tisol. Defendiendo nuestra música y realzando nuestra cultura. Lunes a viernes de 4 a 6 de la mañana, sábados y domingos de 5 a 8 de la mañana por Católica Radio 88.9 FM y el 89.1 en el área oeste y a través de la internet en catolicaradiopr.com. Somos tu emisora favorita. Católica Radio. Católica Radio. Católica Radio. Católica Radio. Católica Radio. Con el radio prendido con Católica Radio. Con un paso de fe a Cristo verás. 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 Las montañas, caminas sobre agua, caminas sobre fuego, hablando su palabra. Bien, continuamos compartiendo con ustedes en el Catecismo de la Iglesia Católica este primer artículo de la cuarta parte sobre la oración y hemos estado compartiendo, ¿verdad?, en este momento la oración, los salmos de la asamblea. Bien, queríamos corregir algo, ¿verdad, padre? Sí, que la cita es de San Ambrosio. No de San Juan Damasceno. La próxima cita que vendrá ahora en el resumen, sí, esa es la de San Juan Damasceno. Sí. Así que corregimos, ¿verdad? Para que después no, adiós, pero el padre leyó una cosa, la hermana dijo otra cosa y aclaramos ahí. Así que la oración, ¿verdad? Los salmos, la oración de la asamblea, y los salmos alimentan y expresan la oración del pueblo de Dios como asamblea con ocasión de las grandes fiestas en Jerusalén y los sábados en las sinagogas. Y terminábamos diciendo, ¿verdad?, que recopilados los salmos en función del culto de la asamblea son invitación a la oración y respuesta de la misma, alabad al Señor. Respuesta, una invitación y una respuesta. Dios me llama, yo respondo. Por eso en la Eucaristía nuestra, después de la primera lectura, hay una alabanza, una respuesta que es un salmo. Y en ese salmo, por ejemplo, mientras íbamos leyendo esta parte, recordaba mucho en la noche santa de la Pascua, esa tercera lectura sobre todo que tiene que ver con el Éxodo y luego el Salmo, que es una continuidad. Es un cántico. Es un cántico, por eso no se dice al final palabra de Dios, sino que inmediatamente se continúa con ese cántico tan hermoso y que entonamos año tras año. Mi fuerza y mi poder es el Señor. Él es mi salvación. Vamos entonces a hacer resumen, síntesis de este primer artículo y nos dirá que la oración es la elevación del alma hacia Dios o la petición a Dios
de los bienes convenientes. Esa sí es la frase de San Juan Damasceno, Bueno, que es un padre de la iglesia. Dios, Elevación, Ujú. elevación del alma a quién, a Dios, o petición a Dios de bienes convenientes. Dios llama incansablemente a cada persona al encuentro misterioso con Él. Así inició el texto, ¿verdad? Ujú. Llama a un encuentro misterioso. Misterioso quiere decir con su misterio, con lo que Él es, adentrarse en su corazón. La oración acompaña a toda la historia de la salvación como una llamada recíproca entre Dios y el hombre. Acompaña toda la historia de la salvación. Por eso ustedes ven que los salmos son hechos históricos en poesía para ser cantados. Amalek, por ejemplo, venció el Salmo 117 cuando habla del triunfo, la casa de Aarón, la casa de Leta, la casa tal. Es historia. Mejor es refugiarse en el Señor que confiar en los hombres. Me empujaban, me derribaron, me levanté y así sucesivamente. La oración de Abraham y de Jacob aparece como una lucha de fe vivida en la confianza a la fidelidad de Dios y en la certeza de la victoria prometida a quienes perseveran. Confío en Dios, combato con Él, Dios no me falla. Hay certeza, Él lo que promete, lo cumple. La oración de Moisés responde a la iniciativa del Dios vivo para la salvación de su pueblo. Dios quiere salvar a su pueblo, Moisés intercede y por eso es iniciativa. ¿Quién es la iniciativa? De Dios, y Moisés responde a esa iniciativa. Prefigura la oración de intercesión del único mediador, Cristo Jesús. Moisés entonces figura de Jesucristo, el mediador, el que intercede con los brazos extendidos al cielo. La oración del pueblo de Dios se desarrolla a la sombra de la morada de Dios, del arca de la alianza y del templo, bajo la guía de los pastores, especialmente del rey David y de los profetas. Esa es la tarea del sacerdote, orar, enseñar al pueblo a orar, a la sombra de la morada de Dios, de su templo. Enseña, guía, pastorea. Es el ejemplo del rey David y de tantos profetas. Los profetas llaman a la conversión del corazón y al buscar ardientemente el rostro de Dios, como Elías, interceden por el pueblo. El pueblo se desvía, Dios no lo abandona, lo llama, lo invita, lo reconduce, lo orienta. Los salmos constituyen la obra maestra de la oración en el Antiguo Testamento. Presentan dos componentes inseparables, personal y comunitario. Y cuando conmemoran las promesas de Dios ya cumplidas y esperan la venida del Mesías, abarcan todas las dimensiones de la historia. Así pues, obra maestra de oración, dos componentes, lo personal y lo comunitario. Y sobre todo cuando se conmemoran las promesas de Dios que se han cumplido y esperan la venida del Mesías, hay un anhelo, hay un deseo profundo. Este pueblo se mantiene en pie, en vigilia, cantando y alabando a Dios. Rezándolos en referencia a Cristo y viendo su cumplimiento en Él, los salmos son elementos esenciales y permanentes de la oración de su iglesia. Se adaptan a los hombres de toda condición y de todo tiempo. La iglesia, nuestra iglesia, 7 veces al día interrumpe sus labores para dirigir al Señor la alabanza. 2 horas o 2 momentos importantes centrales, laudes al amanecer y vísperas al atardecer. Luego en el periodo del día se interrumpen 3 momentos, a mitad de mañana, al mediodía y al atardecer. Por la noche, un momento de intimidad a través de la lectura orante de la palabra, y finalizando el día del trabajo, las completas, todos compuestos de salmos, salmos que bendicen, alaban a Dios por la labor realizada en el día. Artículo 2. En la plenitud de los tiempos. Vimos el Antiguo Testamento, ahora vemos la plenitud de los tiempos. Esa plenitud se da ¿en quién? En Jesucristo. Ahora vamos a ver a Jesucristo como modelo de oración. El drama de la oración se nos revela plenamente en el Verbo, que se ha hecho carne
y que habita entre nosotros. La palabra Jesús se hizo carne y habitó entre nosotros. Intentar comprender su oración a través de lo que sus testigos nos dicen en el Evangelio es aproximarnos a la santidad de Jesús, nuestro Señor, como a la zarza ardiendo. Primero contemplándole a Él mismo en oración y después escuchando cómo nos enseña a orar para conocer finalmente cómo acoge nuestra plegaria. 3 momentos entonces, ¿verdad? Que tiene la comparación con Moisés. Primero, contemplamos a Jesucristo. Jesucristo mismo que ora. Y dice el Evangelio, pasaba la mañana, las noches en oración. Se levantaba temprano. Después, escuchando cómo nos enseña a orar. Súplica de los apóstoles. Y tercero, conocer finalmente cómo acoge nuestra plegaria. ¿Cómo la acoge? Señor, que vea y devuelve la vista al ciego. La necesidad expresada en libertad hace también que Dios bendiga y actúe en Jesucristo a favor de su pueblo. Jesús ora. Primer elemento, Jesús ora. 25:99. El Hijo de Dios, hecho hijo de la Virgen, también aprendió a orar conforme a su corazón de hombre. Así que reza no como Dios, sino como hombre. Aprendió. ¿Quién se lo enseña? María y José. Él aprende de su madre las fórmulas de oración. Que son los salmos. Es el Shema. De ella, que conservaba todas las maravillas del Todopoderoso y las meditaba en su corazón. Lo aprende en las palabras y en los ritmos de la oración de su pueblo, en la sinagoga de Nazaret y en el templo. Así pues, tenía oración familiar. ¿Quién le enseña? Su madre y su padre. Oración comunitaria en la sinagoga y cuando iban al templo a los grandes sacrificios. Pero su oración brota de una fuente secreta distinta, como lo deja presentir a la edad de los 12 años. Ahora bien, ¿de dónde se nutre? Hay una fuente. Es esa relación con el Padre. Y ya a los 12 años dijo: yo debía estar en las cosas de mi Padre. Estar en las cosas de mi Padre, conociendo su voluntad. Es lo que nos enseña Jesús ya desde niño. Y es lo que tenemos que ir enseñando también a las nuevas generaciones. Aquí comienza a revelarse la novedad de la oración en la plenitud de los tiempos. La oración filial, que el Padre esperaba de sus hijos, va a ser vivida por fin por el propio Hijo único de la humanidad, con los hombres y en favor de ellos. No como Hijo único de la humanidad, sino en su humanidad, desde su realidad, desde lo que Él es. Esa oración al Padre, pero desde su humanidad, es decir, experimentando el dolor, el sufrimiento, las consecuencias del pecado. No el pecado, pero sí las consecuencias. El Evangelio según San Lucas subraya la acción del Espíritu Santo y el sentido de la oración en el misterio de Cristo. Jesús ora antes de los momentos decisivos de su misión, antes de que el Padre dé testimonio de Él en su bautismo y de su transfiguración, y antes de dar cumplimiento con su pasión al designio del amor del Padre. Interesante, ¿verdad? El Espíritu Santo es el que actúa en su acción y subraya el sentido de esa oración en ese ministerio de Jesús. Ora Jesús antes de los momentos decisivos de su misión. El Padre lo revela y así se crea esa comunión profunda. Jesús ora también ante los momentos decisivos que van a comprometer la misión de sus apóstoles, antes de elegir y de llamar a los 12. Subió al monte, pasó la noche en oración. Antes de que Pedro lo confiese como el Cristo de Dios. Dice que estaba en oración y les preguntó:
y para que la fe del príncipe de los apóstoles no desfallezca ante la tentación. He rezado por ti. Cuando vuelvas, confirma a tus hermanos, le dirá Pedro. La oración de Jesús ante los acontecimientos de salvación que el Padre le pide es una entrega humilde y confiada de su voluntad humana a la voluntad amorosa del Padre. Esa frase final es importantísima. La oración de Jesús ante los acontecimientos de salvación que el Padre le pide, es decir, ante lo que tiene que vivir para que se cumpla, ha de hacerse desde la entrega. ¿Pero qué tipo de entrega? Humilde y confiada. De tal manera que su voluntad humana esté sujeta a la voluntad amorosa del Padre. No es una voluntad caprichosa, es una voluntad amorosa. Estando Jesús orando en cierto lugar, cuando terminó, le dijo uno de sus discípulos: Maestro, enséñanos a orar. La gran plegaria: Maestro, enséñanos a orar. ¿Qué habían visto aquellos apóstoles? Se daban cuenta que cada vez que Jesús iba a la oración, volvía distinto, diferente, iluminado, transformado. ¿No es acaso al contemplar a su Maestro en oración cuando el discípulo de Cristo desea orar? Si tú contemplas a Jesús, que es el Maestro, nace el deseo, el anhelo de también querer orar. Entonces puede aprender del Maestro de oración. Contemplando y escuchando al Hijo, los hijos aprenden a orar al Padre. En el Hijo, por el Hijo y con el Hijo, por Cristo, con Él y en Él. Aprendemos. El modelo está al frente, lo pongo en práctica. Por eso dentro de una familia, un padre de familia que ora enseña a su hijo y se convierte en ese modelo. Correcto. Para que el niño aprenda, igualmente la madre, los abuelitos, la comunidad entera. Por eso es importante que los niños participen a su manera, que son inquietos, no importa, pero poco a poco van adentrándose en ese espíritu de comunión con Dios. Jesús se retira con frecuencia a un lugar apartado en la soledad, en la montaña, con preferencia durante la noche para orar. Entonces, frecuentemente, esa es la invitación. Lleva a los hombres en su oración, ya que también asume la humanidad de la encarnación y los ofrece al Padre, ofreciéndose a sí mismo. Él, el Verbo que ha asumido la carne, comparte en su oración humana todo lo que viven a sus hermanos, todo lo que viven sus hermanos, comparte sus debilidades para librarlos de ellas. Para eso le ha enviado el Padre. Sus palabras y sus obras aparecen entonces como la manifestación visible de su oración en los secretos. ¿En qué consiste la oración de Jesús? En hacer la letanía de sus amigos, nombrar a los apóstoles, algo que también estamos llamados nosotros a hacer, ¿verdad? Delante del Señor presentamos la lista de las personas, y por eso cuando yo voy a orar, si me viene el nombre de una persona, eso no es distracción, eso es presencia. Aprovecha y reza por él o por ella. Los evangelistas han conservado las dos oraciones más explícitas de Cristo durante su ministerio. Cada una de ellas comienza precisamente con la acción de gracias. En la primera, Jesús confiesa al Padre, le da gracias y lo bendice, porque ha escondido los misterios del reino a los que se creen doctos y los ha revelado a los pequeños. Su conmovedor sí, Padre, expresa el fondo de su corazón, su adhesión al querer del Padre, de la que fue un eco el fiat de su madre en el momento de su concepción y que preludia lo que dirá al Padre en su agonía. Toda la oración de Jesús está en esta adhesión amorosa de su corazón de hombre al misterio de la voluntad
del Padre. Sí, Padre. Esa frase es oración, que es disposición. En otras palabras, aquí estoy. ¿Para qué? Para hacer tu voluntad. Sí, Padre, se lo ha revelado a quién, a los sencillos, a los humildes. Solo el sencillo y humilde lo entiende. El complicado no entiende nada. El sabio se pierde en el camino. Solo el sencillo. ¿Me ama? Sí. La segunda oración nos la transmite San Juan antes de la resurrección de Lázaro. La acción de gracias precede al acontecimiento. Padre, yo te doy gracias por haberme escuchado, lo que implica que el Padre escucha siempre su súplica. Y Jesús añade a continuación: yo sabía bien que tú siempre me escuchas, lo que implica que Jesús, por su parte, pide de una manera constante. Así, apoyada en la acción de gracias, la oración de Jesús nos revela cómo pedir. Antes de que lo pedido sea otorgado, Jesús se adhiere a aquel que da y que se da en sus dones. El dador es más precioso que el don otorgado. Es el tesoro y en él está el corazón de su Hijo. El don se otorga como por añadidura. Lea eso otra vez porque es bien interesante. Aquí se encierra una enseñanza muy clave. Muy clave. La segunda oración nos la transmite San Juan antes de la resurrección de Lázaro. Así que hay una segunda enseñanza. Si la primera era sí, Padre, sí. Aquí hay una segunda enseñanza muy importante. ¿Qué dice? La acción de gracias precede al acontecimiento. Da gracias primero. Antes que suceda, ya da gracias. Es una forma de adherirse. Yo sé que tú lo vas a hacer. Y me agarro a ti. Ya desde ahora te doy gracias. Cuando lo quieras cumplir, cúmplelo. Pero ya yo te doy gracias. Padre, yo te doy gracias por haberme escuchado. Fíjate, no le ha dicho qué, pero ya me escuchaste. Yo sé que tú ya me has escuchado. Lo que implica que el Padre escucha siempre su súplica. Y Jesús añade a continuación: yo sabía bien que tú siempre me escuchas. Esa es la experiencia. Yo sabía, yo conozco, yo estoy convencido de que tú siempre me escuchas. Lo que implica que Jesús, por su parte, pide de una manera constante. Ahí, machacueramente, taca, 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 taca. Así, apoyada en la acción de gracias, la oración de Jesús, atención, nos revela cómo pedir. La oración de Jesús nos revela cómo tengo que pedir yo. Y dice: antes de que lo pedido sea otorgado. Esto es lo que quería resaltar. Antes de que lo pedido sea otorgado, Jesús se adhiere a aquel que da y que se da en sus dones. Jesús se adhiere, se agarra a aquel que da y que se da en sus dones. Por lo tanto, la bendición es la expresión de que Dios se da. No es simplemente algo que yo pido, es que el Padre se da. En ese gesto se me está dando, se me está entregando. El dador es más precioso que el don otorgado. Es decir, el que da es más precioso, vale mucho más que el don otorgado. Si lo que me da es algo, pero lo más importante es Él que se da. Es el tesoro y en Él está el corazón de su Hijo. ¿Ve? Él es el tesoro y en Él está el corazón de su Hijo. El don se otorga como por añadidura. El don se otorga. Si la bendición que Dios me da, me la da por añadidura. Pero lo verdadero importante es que Él es el verdadero tesoro, Él es el verdadero don. La oración sacerdotal de Jesús ocupa un lugar único en la economía de la salvación. Su explicación se hace al final de esta primera sección. Esta oración, en efecto, muestra el carácter permanente de la plegaria de nuestro sumo sacerdote,
y al mismo tiempo contiene lo que Jesús nos enseña en la oración del Padre Nuestro, la cual se explica en la segunda sección. Lo veremos más adelante. Sí, hace una síntesis, ¿verdad? Esa oración sacerdotal es la oración de intercesión, que recoge todo lo que hay en el corazón de Jesús y quiere comunicárselo al ser humano. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a tu enviado, Jesucristo, que todos sean uno, para que el mundo crea. Y es hermoso, ¿verdad? Dentro de esa misma oración sacerdotal, cuando dice, no te pido por ellos, te pido por los que van a creer en ti por medio de lo que ellos prediquen, evangelicen, ¿verdad? En esa encomienda. Es una oración sumamente hermosa. Y por los que vendrán después. No solo por estos que están aquí, sino por los que vendrán después. Después de los que ellos le hablen y de los después de los después. Sí, es una oración que da continuidad a la historia hasta que el Señor vuelva a buscarlo. Cuando llega la hora de cumplir el plan amoroso del Padre, Jesús deja entrever la profundidad insondable de su plegaria filial, no solo antes de entregarse libremente, sino hasta en sus últimas palabras en la cruz, donde orar y entregarse son una sola cosa. Orar y entregarse, una sola cosa. Padre, perdónales, porque no saben lo que hacen. Yo les aseguro, hoy estarás conmigo en el paraíso. Mujer, ahí tienes a tu hijo. Ahí tienes a tu madre. Tengo sed. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Todo está cumplido. Padre, en tus manos pongo mi espíritu. Hasta ese fuerte grito cuando expiraba entregando el espíritu. Fíjate que ahí están las 7 palabras, que son las 7 últimas oraciones de Jesús. Interesante cómo la iglesia nos ayuda a reflexionar de ellas y las une. Y las une de tal manera que para nosotros, como parte, ¿verdad?, de esa preparación a la celebración de los sagrados misterios con el oficio de la muerte de Jesús, antes del oficio de la muerte de Jesús, se reflexiona en estas 7 palabras. Y más que 7 palabras son 7,000. Pero lo que vamos, ¿no? Lo que abarca, lo que cada una de ellas conlleva, tal vez los gestos, la expresión de ese momento, de esa entrega por la humanidad completa. Y hasta aquí nos trajo el tiempo. Culminamos orando al Señor que nos haga de verdad entender ese hermoso don de entregarnos a Él, sabiendo que en la entrega que hacemos de nuestra vida a Él, Él se entrega a nosotros. Le pedimos a San José su auxilio, su ayuda. Enséñanos, José, cómo se es no protagonista, cómo se avanza sin pisotear, cómo se colabora sin imponer, cómo se ama sin reclamar. Dinos, José, cómo se vive siendo número 2, cómo se hacen cosas fenomenales desde un segundo puesto. Explícanos, José, cómo se es grande sin exhibirse, cómo se lucha sin aplauso, cómo se avanza sin publicidad, cómo se persevera y muere sin esperar un homenaje. Amén. San José, ruega por nosotros. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Les bendiga y les acompañe el buen Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Hasta mañana, si Dios quiere. Buenas tardes.